Bueno, vamos a hablar en estos últimos slides que corresponden al módulo de telecomunicaciones y seguridad de lo que son redes privadas virtuales. Las redes privadas virtuales en realidad son la evolución de lo que se conoció durante muchísimo tiempo como las conexiones punto a punto, es decir, un vínculo seguro a través del cual poder transmitir datos de forma confidencial y privada. Principalmente los enlaces dedicados, que son los que prestaban este tipo de funciones hace algunos años atrás y que de hecho todavía lo prestan, han sido reemplazados o, si se quiere, suplantados por tecnologías de redes privadas virtuales. Quizás la principal motivación para poder hacer este cambio y este reemplazo tiene que ver con el tema de costos. No es lo mismo el costo de un enlace punto a punto privado y dedicado que lo que puede llegar a ser establecer una comunicación segura a través de una VPN. Una red privada virtual entonces brinda la posibilidad de establecer un canal seguro a través del cual se puedan transmitir datos con la característica que lo hace a través de la red pública o un entorno inseguro. Entonces, en resumen, es un enlace cifrado de extremo a extremo que se monta sobre un canal inseguro como suele ser Internet. Este túnel que se define, obviamente se define con la finalidad de poder implementar a través de distintos tipos de algoritmos de cifrado la integridad, la confidencialidad y la autenticación. Dependiendo del tipo de VPN, la red VPN puede estar asociada tanto a lo que es la capa de red como la capa de enlace de datos. Esto va a depender del tipo de protocolo de tunelización que se utilice. Y obviamente, tanto el que envía como el que recibe datos tiene que configurar el vínculo privado. Ya vamos a ver después, más adelante, que esta configuración se define muchas veces en una asociación de seguridad. Cuando uno define cómo va a establecer la comunicación segura de extremo a extremo, tiene dos alternativas. Lo que es la encapsulación propiamente dicho, en donde básicamente se agrega un header extra, ¿sí? Un clon extra, ¿sí? Lo que se hace es tomar el header original del paquete. Recuerden que el header original del paquete tiene el direccionamiento, por ejemplo, IP origen, IP destino. Se clona y se adosa al paquete que obviamente va a ser cifrado. Es decir, que el tráfico original obviamente se cifra y lo que se hace es se clona el encabezado de ese paquete. En cuanto a lo que es el tunelizado, en realidad no se clona, ¿sí?, el header, sino que se agrega un nuevo header. ¿Sí? Ese nuevo header puede contener diferente información a la del header original, que obviamente cuando ese túnel finalice va a ser visualizado por el dispositivo que lo tenga que visualizar para poder tomar los datos de ese header original y hacer uso de ese paquete. Ya vamos a verlo más adelante, va a quedar mucho más claro cuando empecemos a ampliar un poco lo que es el protocolo de tunelización. Los protocolos de tunelización principalmente comenzaron desde hace ya varios tiempo atrás. Tenemos lo que es el PPTP, o sea, Point to Point Tunneling Protocol, IPsec, del cual vamos a hablar en mayor medida en este dominio, y L2TP, o Layer 2 Tunneling Protocol. PPTP, o Point to Point Tunneling Protocol, fue el primer protocolo masivo de utilización que incluso hasta nuestros días se puede utilizar. Típicamente fue diseñado para sistemas operativos Microsoft que operaban en sistemas de RAS, pero hoy comúnmente se puede utilizar para el establecimiento de una comunicación segura, donde poder transmitir datos sobre un canal inseguro en múltiples instancias o en múltiples sistemas operativos. Va a depender mucho de la implementación. No es de los tipos de protocolo de tunelizado el más seguro, pero sí hoy es tan estándar que es muy sencillo poder establecer protocolos, o mejor dicho, túneles de acuerdo a este tipo de protocolos de tunelización. Funciona en la capa 2 del modelo OSI y utiliza todo lo que son los mecanismos de autenticación y cifrado nativos de lo que es el protocolo que de alguna manera da lugar a este protocolo, que es Point to Point Protocol o PPP. Dentro de los mecanismos de autenticación y cifrado nativos del protocolo PPP hay algunas cuestiones que, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad no son seguras. Aquellas entre las que puedo mencionarles tienen que ver con CHAP o PAP, donde, por ejemplo, PAP es un protocolo que bajo ningún punto de vista cifra las credenciales. Es algo, por supuesto, quizás primitivo respecto a lo que es la implementación de protocolos de tunelizado, pero dentro de todo, hasta no hace algunos años atrás, todavía se seguían viendo algunas implementaciones de protocolos de tunelizado con este tipo de características que obviamente no eran las más recomendadas. L2 o Layer 2 Tunneling Protocol es un protocolo que toma una combinación de lo que es unas mejoras propietarias de la empresa Cisco conjuntamente con PPTP, que es de Microsoft, es decir, que es una mezcla entre el protocolo de PPTP y Layer 2F.
Esto lo que permite también es establecer conexiones individuales entre cliente y servidor. Funciona al igual que Point-to-Point Tunneling Protocol en la capa 2 del modelo OSI, y lo que permite es el encapsulamiento de múltiples protocolos de red. Tal cual IPsec, vamos a verlo en unos instantes, este tipo ya de protocolos, al tener cierta complejidad, ¿sí?, ya empieza a verse afectado por algunas implementaciones que tienen que ver con Network Address Translation, ¿sí? Lo que es NAT, que vimos anteriormente, el protocolo de traslación de red, permite utilizar una dirección IP pública para poder hacer que muchas direcciones privadas, es decir, muchas direcciones de direccionamiento interno, privado, que no tienen capacidad de navegar a Internet, puedan salir hacia Internet a través de una dirección pública, por supuesto, haciendo mucho más eficiente el uso del direccionamiento. Cuando nos encontramos con estas configuraciones, que hoy por hoy son muy comunes, estos protocolos de tunelizado tienen alguna complejidad al poder manejarlos, porque obviamente al realizar modificaciones sobre los encabezados, esto afecta al tema del protocolo de NAT. Dentro de los soportes de autenticación, al igual que lo que es PPTP, y esto es parte de lo que toma de ese protocolo, tiene los mismos tipos de soporte para autenticación, de CHAP, de PAP y de EAP. También acá en este caso aplican las cuestiones de seguridad y recomendaciones que he dado en el slide anterior, haciendo referencia a que algunos de estos protocolos no son recomendados desde la óptica de seguridad porque transmiten su información en texto plano. IPsec. Este protocolo en realidad es parte del protocolo IPv6, ¿sí? Como bien dice ahí, es una colección de protocolos que forman parte de una extensión de IPv4. Cuando se desarrolló IPv6, IPsec formó parte, por supuesto, y se tomó esa colección de protocolos para realizar una extensión que sea aplicable al protocolo de IPv6. En cuanto a lo que es el estándar propiamente dicho, se define como todo estándar en lo que son las requests for comment. Ahí tienen casi 400 requests for comment que hablan pura y exclusivamente de este protocolo aplicado a IPv4. Este protocolo en IPv6 es nativo y por supuesto las características de IPsec ya están transparentemente aplicadas dentro del protocolo IPv6. No es así para el protocolo IPv4, que requirió de obviamente una colección de extensiones que permitan ser aplicadas a este. A diferencia de los otros dos protocolos de L2F y de PPTP, este protocolo sí funciona a nivel de capa 3 del modelo OSI y permite obviamente la generación y uso de túneles múltiples de forma simultánea. Tanto es así que obviamente es de los tipos de protocolo de tunelizado el más deseable, porque desde el punto de vista de seguridad no solamente permite lo que es la integridad, la confidencialidad y la autenticidad, sino que también permite todo lo que es opciones de no repudio. Recuerden que el no repudio permite de alguna manera aplicar medidas de seguridad que eviten que alguien pueda deshacer, desconocer o desdecirse de determinada transacción. Opciones de anti-replay, ¿sí? Un ataque de anti-replay significa que alguien puede, por ejemplo, tomar tráfico de una red y replicarlo en un momento posterior de tiempo, ¿sí? Hacer un ataque de man in the middle entre dos dispositivos que intercambian información y, por ejemplo, interceptar tráfico de inicio de sesión, es decir, credenciales. ¿Qué pasa si yo esas credenciales que secuestro en el momento en el que estoy haciendo el ataque de man in the middle las replico en un momento posterior de tiempo? En muchos casos, dado en múltiples vulnerabilidades, se logra, por ejemplo, acceder de forma no autorizada a un sistema, haciendo uso de un tráfico que fue capturado en un momento anterior de tiempo y usado en un momento posterior. El hecho de que esté cifrado a través de IPsec evitaría, por ejemplo, que ese tráfico capturado pueda ser utilizado en un momento posterior de tiempo. A eso se refiere con las opciones de anti-replay. El resto de las opciones de cifrado para la confidencialidad, todo lo que es la identificación y autenticación en base al proceso de control de accesos y la integridad para garantizar que los datos no han sido modificados de forma no autorizada, ya lo conocemos, y a esto se le suma el no repudio y el anti-replay. IPsec está dividido en dos grandes componentes, ¿sí? Los grandes componentes son el Authentication Header o AH, que es el que se va a encargar de brindarle seguridad a lo que es la parte del header del paquete, es decir, donde contiene las opciones de direccionamiento, como hablábamos hace un rato, es decir, dirección IP origen, dirección IP destino, etcétera, etcétera. El Encapsulation Security Payload, que es el que se va a encargar de brindar seguridad al paquete, es decir, a la porción de datos que transporta ese paquete, lo que se conoce como trailer,
o mejor dicho, perdón, lo que se conoce como payload, y al IKE, Internet Key Exchange, que es un protocolo que define la forma en la que se van a intercambiar, ¿sí?, los datos de identificación, autenticación, cifrado para confidencialidad, algoritmos o funciones de hash para lo que es integridad, etcétera, etcétera. Todos los componentes que van a hacer de este canal un túnel seguro. Por supuesto, al igual que el resto de los protocolos de autenticación, de tunelización, esto permite conexiones de extremo a extremo seguras, utilizando un canal inseguro como es Internet, y obviamente tiene la capacidad que no tienen los otros protocolos de tunelización de interpretar los cambios en el paquete. En este caso puntual, esa interpretación de cambios en el paquete hace que el tema de NAT sea un problema, con la diferencia que en este caso se resolvió con lo que se conoce como NAT transversal, ¿sí?, que es una implementación que se puede utilizar a través del uso del protocolo UDP, puerto 4500, que lo que permitiría es dar un paliativo a esa problemática y permitir usar NAT más la tunelización. Puede trabajar de dos maneras, modo túnel y modo transporte, y estos dos modos, que son muy relevantes, tienen de alguna forma ciertas características que vamos a ver a continuación. Pero el corazón de IPsec es lo que define la asociación de seguridad. Justamente los componentes de una asociación de seguridad son aquellos que van a definir el nivel de seguridad, el qué, el cómo y el cuándo van a ser intercambiados y utilizados. Estos mecanismos dentro de lo que es una asociación de seguridad se dividen en múltiples variables. Una de las variables más importantes tiene que ver con lo que se conoce como SPI o Security Parameter Index, ¿no?, que es la información del encapsulado. En ese SPI se van a definir, por ejemplo, qué tipo de algoritmo de cifrado se va a utilizar desde el punto de vista simétrico, ¿no?, qué tipo de algoritmo de cifrado asimétrico se va a utilizar para el intercambio de las claves de los algoritmos simétricos que van a ser utilizados en el momento posterior, qué tipo de funciones de hash se van a utilizar para poder garantizar la integridad del tráfico y algunas otras variables. Por supuesto que dentro de la asociación de seguridad vamos a tener como cuestión fundamental de dónde a dónde va a ir el túnel, es decir, qué dirección IP origen y qué dirección IP destino tiene en ese túnel. Vamos a definir también qué modo voy a utilizar de los que me permite utilizar IPsec. Ahora vamos a hablar de esto en detalle, pero vamos a definir si voy a utilizar la autenticación en el header y la seguridad en el payload, es decir, AHISP, o voy a utilizar de alguna manera solamente ESP, que me va a brindar la protección de tráfico para lo que es el payload del paquete y no va a prestar tanta atención a lo que es la seguridad en lo que es el encabezado del paquete. Voy a definir el tipo de cifrado y autenticación y voy a definir el mecanismo a través del cual le voy a brindar esa seguridad, ¿sí? Voy a definir, por ejemplo, una clave precompartida. Voy a definir, por ejemplo, en vez de la clave precompartida, el uso de certificados digitales, etcétera, etcétera. Claramente existen dos tipos de asociación de seguridad, ¿sí?, la que se denomina modo transporte o modo túnel. Haciendo referencia al modo transporte o modo túnel, que justamente teníamos hace un rato dentro de las alternativas que brindaba IPsec, el modo transporte se encarga de proteger pura y exclusivamente el payload del paquete. Es decir, protege los datos que lleva el paquete, pero no protege en este caso los datos que van en el encabezado del paquete. Es decir, que el header IP queda en claro y cualquiera puede verlo. Por supuesto, siempre el header en el modo túnel o en el modo transporte va a tener que existir de modo visible. Lo que sucede es que en el modo transporte el header que existe en modo visible es el header original y no hay ningún tipo de mecanismo de seguridad aplicado en este caso. ¿Por qué tiene que ser visible? Porque no existiría forma de poder direccionar ese tráfico hacia del origen al destino, porque los routers no tendrían la capacidad de poder ver o comprender información cifrada. Pero principalmente acá, este modo se implementa cuando lo que quiero proteger son el tráfico de datos y no es tan relevante el medio por el cual este tipo de tráfico va a ir. Por ejemplo, puedo estar hablando de una implementación de red confiable, no necesariamente a Internet, en la cual yo tengo cierto grado de control y no necesariamente voy a aplicarle una carga más de procesamiento al túnel, haciendo que proteja un header cuando realmente no es necesario. Por ende, para que quede claro, en modo transporte, ¿sí?, lo que va protegido justamente es la carga de ese transporte. Es decir, si fuese un camión, estaría protegido
¿sí? El tráiler del paquete, el tráiler del camión con el contenido que lleva adentro. Todo lo que es el conductor y los datos de direccionamiento de esa conducción, en este caso quedan exactamente igual, en plano. Provee seguridad en capas de protocolos superiores porque obviamente protege los datos y obviamente se protege el tráfico entre dos equipos, entre dos orígenes, entre un origen y un destino. El modo túnel se utiliza para proveer no solamente seguridad al payload del paquete, sino también al header del paquete. Por lo tanto, en este caso, se utiliza esta condición cuando no confío en el canal por el cual los datos van a viajar. Cuando digo datos, no digo solamente los que se transportan, sino también digo los del direccionamiento. Por ejemplo, un host y un gateway o dos gateways, ¿sí? Que claramente lo que me están dando como pauta es que ese tráfico va a ir a Internet. Si ustedes prestan atención en el slide del modo transporte, sobre el final, se hace referencia a que se protege el tráfico entre dos máquinas porque asume que están en un entorno controlado como puede llegar a ser una LAN, si se quiere. Entonces no necesariamente ese tráfico se va a terminar exponiendo a Internet. Pero en el modo túnel, sí, lo que se va a proteger en este caso, además de lo que es el payload a través de algoritmos de cifrado, es justamente el header del paquete. Y en ese caso puntual, lo que se hace es proveer seguridad para todo el paquete IP. El paquete IP completo es cifrado, ¿sí? El paquete original IP se encapsula en otro paquete IP diferente, que es el que en realidad lo va a transportar, que sí, por supuesto, va a tener información en el header abierta para que pueda ser direccionado de un origen a un destino, pero va a proteger el header original. Entonces, si en este caso, cuando el tráfico viaja por Internet, sufre alguna modificación que quiera atacar al header del paquete, en realidad no va a tener el efecto que podría llegar a tener en otras ocasiones, porque en realidad cuando ese header se desencapsule va a poder ser verificado contra el header original. Y si algún dato cambió en el header que se puso visible, el paquete sería descartado y el ataque no tendría ningún tipo de sentido. ¿Qué ocupan, o qué es, mejor dicho, qué se ocupa de proteger al header? Lo que se conoce como el AH, el Authentication Header. Es la parte que va a garantizar a través de mecanismos de hash, ¿sí? Integridad al hash, integridad, mejor dicho, perdón, al header. Esos tipos de algoritmos pueden ser MD5, SHA-2 y todas las otras variantes de algoritmos de integridad hoy disponibles. No se cifra, por supuesto, el header. Recuerden, vuelvo a repetirlo, el header necesita exponer la información visible para que pueda cumplir su rol y función de direccionar tráfico. Y lo que se hace es calcular un hash value, ¿sí? Con lo que se llama Message Authentication Code, de ahí viene de alguna manera el HMAC, en las partes no modificadas del paquete, que lo que hace es permitir que tanto en el origen como en el destino se pueda verificar la integridad de esa comunicación y que el objetivo principal es verificar que el paquete viene de donde dice venir. Por eso se habla de permitir la autenticación de origen. No se utiliza criptografía simétrica por una cuestión de velocidad. Obviamente en este caso puntual, ustedes saben y ya lo han visto en el dominio de criptografía, los algoritmos asimétricos tienen muchas ventajas, como por ejemplo no tener la necesidad de intercambiar una clave, sino basarse en clave pública y privada, pero no son tan rápidos como los algoritmos simétricos que sí se utilizan para encriptar, pero que tienen la desventaja de necesitar un canal seguro por el cual transmitir la clave, ya que al ser simétricos la clave es la misma en el origen y en el destino. La generación de los algoritmos asimétricos tiene como principal objetivo, ¿sí? En el momento en que Diffie-Hellman la genera, el hecho de crear un canal de comunicación seguro para transmitir la clave de los algoritmos simétricos. No esto siendo así hoy la única función, porque sabemos que hoy se pueden utilizar en algunos casos donde corresponda el hecho de algoritmos asimétricos para el cifrado o para la firma digital, como bien han visto. El paquete tiene un tamaño de 96 bits de longitud y, vuelvo a repetir, no provee confidencialidad, ya que no utiliza mecanismos de cifrado. Lo único que utiliza son implementaciones de funciones de hash, o básicamente el nombre correcto sería HMAC, basado en algunos de los algoritmos estándar, para brindar integridad al header del paquete. Lo único que sí se va a cifrar son los datos, pero eso ya le corresponde a lo que es el Encapsulation Security Payload, a lo que se conoce como SP, que es la parte que va a brindar la protección de datos al tráfico propiamente dicho que es transportado en ese paquete, lo que se conoce como payload. Ahí se van a volver a aplicar algoritmos de integridad, ¿sí? Por eso también se van a aplicar funciones de hash, claramente, pero también se van a aplicar algoritmos de cifrado, ¿sí? En este caso simétricos, entre los cuales podemos mencionar triple D,
¿sí? Con el cifrado de bloques o el encadenamiento de bloques cifrados, o AES con el encadenamiento de bloques cifrados, o bien texto plano, por supuesto, no es recomendado, ¿sí? Pero justamente es una de las posibilidades. La recomendación es utilizar algoritmos de cifrado y de integridad estándares que estén claramente hoy lejos de un factor de trabajo simple de poder romper, tanto para lo que sea la integridad como para la confidencialidad. Acá claramente sí se calcula de vuelta la misma función que se calculó para el header, pero sobre los datos, sin tener en cuenta el header, para brindar integridad, y luego se cifran esos datos a través de algún tipo de algoritmos. Esto va a permitir, ¿sí? Como pueden ver en este gráfico, en el caso de lo que es el Authentication Header, se clona la cabecera IP, ¿sí? Y el paquete original permanece con los datos firmados, ¿sí? En todo su sentido, y el paquete original se preserva en cuanto únicamente tiene que ver con los datos. Si agregamos en este caso el Encapsulation Security Payload, pueden llegar a ver también el caso de lo que es la cabecera clonada, ¿sí? La cabecera ESP, el paquete original nuevamente, por eso se llama protocolo de tunelizado. Fíjense que siempre el paquete original se le agregan datos o si quieren hacerlo más gráficamente es como introducir el paquete original dentro de otro paquete que impide que se puedan modificar o ver los datos de ese paquete dependiendo de lo que esté utilizando. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el Authentication Header y el Encapsulation Security Payload? Va a estar dada, depende si uso modo transporte o si uso modo túnel. Recuerden que cuando usan el modo transporte, lo que importa en este caso tiene que ver con los datos que van en el paquete. Por eso es que la cabecera original se clona, ¿sí? Y no importa absolutamente ningún otro tipo de control dentro de lo que es el encabezado. Pero si vamos a lo que es el modo túnel, fíjense que se genera una nueva cabecera IP para el Authentication Security Payload, a diferencia de la otra cabecera que se clona. Y además, dentro de lo que son los datos, se sigue manteniendo la estructura del modo transporte, dado que se aplica control de cifrado sobre esos datos. Es decir, que en el modo túnel protejo todo el paquete y en el modo transporte lo único que protejo son los datos que lleva ese paquete. Mantengo la cabecera original clonándola. Esas son las dos diferencias principales que tiene los modos de transporte y modo túnel. Recuerdan cuando comenzamos con este dominio que había varias partes y una de las partes tenía que ver con, bueno, distintas cuestiones que tenían que implementarse tanto de un lado como de otro. Pero para lo que es el intercambio de esas cuestiones entre partes, porque acá hay origen y destino en cuanto a lo que es el establecimiento de una comunicación, existen protocolos que se van a encargar de resguardar ese tipo de información. IKE, Internet Key Exchange, justamente es el responsable, es el protocolo responsable de lo que es la autenticación entre partes, tanto de lo que es la inicialización de la comunicación como el manejo de claves durante el establecimiento del túnel y la duración del túnel. IKE se divide en tres. ISAK-MP, que básicamente va a definir las fases para establecer una conexión segura. En el caso de lo que es ISAK-MP y IKE, existen principalmente dos modos que uno puede implementar. El modo main y el modo agresivo. Estos dos modos particularmente tienen una función específica. El modo principal, que es el modo que viene por defecto, se encarga antes de establecer un túnel que del otro lado realmente esté el destino esperado. Es decir, si yo tengo una asociación de seguridad que va de una IP a otra IP, lo que se encarga IKE y ISAK-MP en el modo main, en el modo principal, es de verificar que los extremos estén autenticados, que yo no esté enviando datos para establecer un túnel a un lugar que no es el destino de ese túnel. En cambio, si yo utilizo el modo agresivo, quito la fase de validación de los extremos e intercambio los datos asumiendo que del otro lado está el túnel o está el extremo que yo estoy esperando. ¿Qué ocurre? En muchas configuraciones erróneas desde el punto de vista de seguridad, por supuesto que por defecto viene el modo main, así que la mayoría de configuraciones de IKE y ISAK-MP son modo principal, modo main. Pero existe la posibilidad de que si no está deshabilitado el modo agresivo, un intruso intente llamar al modo agresivo de un túnel y de alguna manera pueda, si se quiere, tratar de establecer una comunicación haciéndole creer al otro extremo que es el final del túnel. ¿Qué va a ocurrir? El otro extremo, al ir a modo agresivo, va a intercambiar los datos, pero no los va a intercambiar con el destino original, sino que los va a intercambiar con el intruso. ¿Qué va a obtener el intruso? Gracias a Dios no va a obtener datos en texto plano, pero sí podría obtener, si el método de identificación y autenticación es una clave precompartida,
la clave cifrada, sobre la cual por supuesto tendría que hacer un trabajo de fuerza bruta o diccionario para intentar obtenerla. Si la logra obtener, por supuesto tendría acceso a lugares donde no debería acceder. Por eso es importante que lo que es la implementación de Ike, el modo principal, esté implementado, pero no permita ser llamado al modo agresivo. SCIM es un mecanismo seguro de intercambio de claves y básicamente lo que hace es establecer qué mecanismo se va a establecer, tiempos de duración de clave, lifetime, y cada cuánto se van a regenerar las claves que se generan en base a algunas claves. Y Oakley define el modo de operación. Las VPN se pueden establecer de múltiples formas, ¿sí? No hay limitaciones en cuanto a lo que son los tipos. Pueden existir VPNs que vayan de host a host, ¿sí? Las VPNs que vayan de host a host obviamente pueden estar en un entorno confiable y sin ningún tipo de inconveniente podrían estar utilizando, por ejemplo, un modo transporte en donde el header no esté protegido. En cambio, si establezco una VPN de gateway a gateway, ¿sí? Podríamos estar hablando de que ya estaría ya de cara a Internet. Por lo tanto, ahí el modo túnel sería el más deseable. Pero más allá de esto, puedo establecer, por ejemplo, VPNs que manejen otro tipo de esquemas. Por ejemplo, uno que permite una combinación, ¿sí? La posibilidad de conectarme de un host a un gateway. Y en este caso tener la posibilidad más común de las VPN, donde tengo, por ejemplo, personas que trabajan de forma remota o utilizan el esquema de trabajo de home office y se conectan desde sus hogares a la compañía, teniendo una computadora distante que pueda llegar a tener visibilidad de la red interna. El tipo menos común de todas las VPNs es cuando conecto una computadora contra una computadora, ¿sí? Pero más allá de eso es una de las implementaciones que sí podría llegar a tener. Por último, y para dar cierre a este dominio, vamos a hablar de lo que son tecnologías inalámbricas. Hemos hablado de tecnologías inalámbricas, ¿se acuerdan cuando hablábamos al inicio de este dominio de la capa física del modelo OSI y justamente los tipos de métodos de transmisión, alámbricos e inalámbricos? Dentro de los métodos de transmisión inalámbricos habíamos mencionado a el infrarrojo, a su evolución que básicamente es Bluetooth, ¿se acuerdan? No requería línea de vista. El otro no necesariamente tiene línea de vista, hoy tiene obviamente muchas bondades adicionales como la velocidad de transferencia y muchas otras cuestiones más. RFID, ¿sí? Lo que es el método de identificación por radiofrecuencia, que también es un medio inalámbrico. Y hablábamos de las típicas tecnologías inalámbricas asociadas al protocolo 802.11, que justamente es quizás al cual mayor protagonismo dentro de lo que son las tecnologías inalámbricas se le pueda dar dentro de lo que es el cuerpo común de conocimiento. Este protocolo está basado, si se acuerdan, como, o definido, mejor dicho, por la IEEE como el 802.11. Existen distintas variantes, ¿se acuerdan? La A, que tenía alguna, primera y principal, la 802.11 a secas, que no tuvo, digamos, de alguna manera mucho impacto en nuestro país por una cuestión de lo temprano de la tecnología, pero sí la A, la B, la G, ¿sí? Que son las que han ido recorriendo el camino y han ido masificándose poco a poco y hoy ya estamos más acostumbrados a usar estándares que tienen que ver con el 802.11n o el 802.11 AC, que por supuesto lo que fueron agregando y cambiando son las frecuencias de transmisión, ¿sí? A transmite a 5, B y G, N y demás pueden transmitir a 2.4, guardando compatibilidad con algunos equipos que hoy de alguna manera son duales, entonces pueden transmitir tanto a nivel de 5 como a nivel de 2.4 y dependiendo del tipo de cliente que tengamos nosotros o red, poder hacer uso de la A o poder hacer uso de los estándares de 2.4. Recuerden que había ciertas restricciones respecto de las frecuencias. En no todas las partes del mundo la frecuencia 5 GHz es licenciada, es abierta, mejor dicho, sino que es licenciada y no puede utilizarse de forma libre. Pero más allá de eso, las evoluciones también han ido en puntos que tienen que ver con la seguridad, en puntos que tienen que ver con la funcionalidad, con la velocidad, el throughput, la eficiencia en el control de errores y demás. El método de acceso al medio que utiliza es CCMA con Collision Avoidance, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre lo que era Collision Detection y Collision Avoidance? Y se dividen básicamente en distintos puntos. Vamos a hablar del primero, ¿sí? El Basic Service Set es el conjunto de puntos de acceso y cada estación. Es el componente básico para que exista una red inalámbrica, es decir, un cliente y un punto de acceso al cual ese cliente utiliza para poder acceder a una red
de forma inalámbrica. La red le puede prestar múltiples servicios, eso ya corresponde a otras capas que trabajan de forma independiente, y uno de los componentes básicos que tiene el punto de acceso, o decir, el access point como comúnmente se lo determina, es el Service Set Identifier, que es el nombre de la red. El Service Set Identifier, ¿sí?, es transmitido cada cierto tiempo en los beacons, que son los paquetes de señalización que básicamente utilizan las redes inalámbricas, y que permanentemente podrían estar transmitiendo su nombre al espectro inalámbrico para que los clientes, en base al alcance que tengan de ese espectro, puedan decidir si se quieren conectar a una o a otra red. Es decir, que es una forma simple de que un cliente puede identificar en un espacio abierto una red inalámbrica. Esto se puede implementar de dos modos: de modo oculto o del modo visible. En el modo visible, el Service Set Identifier es broadcasteado, ¿sí?, permítanme inventar o utilizar esa palabra, enviado en los beacons cada cierta cantidad de tiempo para comunicarle a todos los clientes que estén en ese espectro inalámbrico que esa red está disponible. En el modo oculto no es broadcasteado, sino que en realidad sí es intercambiado en los beacons, pero solo con los clientes que ya han establecido una comunicación. ¿Cuál es la diferencia? A nivel simple, con un cliente básico, yo no vería una red si la Service Set Identifier está oculta, y debería conocer claramente cuál es el Service Set Identifier, case sensitive, con espacios y con todos los elementos que le quieran colocar, porque de lo contrario no podría ni siquiera empezar a hablar o a conectarme a una red, más allá de que sepa o no sepa la clave, que ya es otro punto. Esto durante mucho tiempo se valió como un elemento de seguridad, es decir, el hecho de que nadie pueda ver la red ya hacía que tenga una capita más de seguridad porque la red no era visible. Más allá de esto, las herramientas de auditoría de redes inalámbricas, como algunas de las que componen la suite de AirCrack, el AirDump, por ejemplo, que permite hacer un monitoreo del espectro inalámbrico, no se encarga únicamente de ver las redes que están visibles, sino también es capaz de analizar los beacons que están en su alcance y poder extraer de esos beacons los Service Set Identifier de las redes que están ocultas. Entonces, tarde o temprano, una red oculta puede ser fácilmente descubierta por un intruso. Hoy esto es un tema quizás de color o relativo a cómo cada uno de ustedes quiera configurar su red. Particularmente la tecnología inalámbrica lo que brinda, o lo que en principio mostró, es ciertas particularidades respecto de, bueno, cuáles eran las vulnerabilidades que podía llegar a tener. La primera, que llama mucho la atención, es el hecho de lo que es eavesdropping o sniffing, el monitoreo de tráfico. Si bien esto se puede implementar tanto en redes alámbricas como inalámbricas, siempre se partió de la premisa de que para poder monitorear tráfico en una red alámbrica uno tenía que tener primero el acceso físico a un punto de red donde cablear su computadora y a partir de ahí empezar a realizar el monitoreo. Las redes inalámbricas abrieron de alguna manera la puerta, obviamente, a la comodidad y a la baja de costos en la implementación de redes, pero también a que un potencial intruso no necesariamente requiere acceso físico para poder hacer una escucha de tráfico. Entonces es acá donde se empezó a empezar en la evolución de los protocolos. Por ejemplo, el estándar que se encarga de implementar seguridad inicialmente a lo que es las redes inalámbricas es el que se conoce como 802.11i, en donde se empiezan a implementar mecanismos de cifrado, mecanismos de identificación, de autenticación, se empiezan a implementar distintos mecanismos de intercambio de las claves, del manejo de tráfico, haciendo que el tráfico que un intruso pueda, por ejemplo, intentar captar, esté cifrado y que no le sirva absolutamente para nada. También, obviamente, el hecho del acceso no autorizado a las redes es otro de los puntos débiles, o los puntos que generalmente genera cierta polémica cuando uno habla de redes inalámbricas. ¿Qué pasa con la clave? ¿Qué mecanismos de identificación y autenticación son más efectivos? Hoy claramente, si hablamos desde el punto de vista de seguridad, las redes abiertas, por supuesto, son simples de poder acceder y de poder monitorear. Son redes que generalmente hoy uno las encuentra quizás más asociadas a lugares públicos, donde el servicio de Wi-Fi es un beneficio para los clientes, y obviamente uno las tiene que utilizar con esa condición, ¿no? Sabiendo que ese tipo de redes puede estar siendo monitoreada por cualquiera de las personas que la compongan. Es por eso que también es recomendable, en este caso, hacer una mención a lo que hablábamos hace un rato de la VPN, ¿no? Poder utilizar, por ejemplo, una red inalámbrica que puede llegar a ser insegura en principio, pero antes de transmitir cualquier tipo de dato que pueda llegar a ser crítico, establecer sobre esa red inalámbrica una VPN que permita aislarme de esa capa insegura
y poder seguir disfrutando del beneficio de tener la funcionalidad de tener una conexión a Internet. Por otra parte, existen otros tipos de redes, son las que tienen seguridad y las que vamos a hablar dentro de un rato, pero bueno, en ese caso ya hay que conocer un usuario, una clave, o mejor, tener un usuario, una clave y un doble factor de autenticación o un certificado digital propiamente dicho. Y por otro lado, va a depender no solamente de que tenga la seguridad, sino también de que cómo esté implementada. Es decir, muchas de las vulnerabilidades no pasan porque a lo mejor la clave es débil, sino la clave es fuerte, pero lo que se utiliza como débil es el tipo de algoritmo criptográfico que se usa para cifrar el tráfico. Por lo tanto, la clave pasa a un segundo plano porque ya lo que estoy utilizando para proteger el tráfico es lo débil. Dentro de lo que es el mecanismo de autenticación de las redes inalámbricas existen dos tipos, ¿sí? Lo que se llaman OSA o OSA Open System Authentication, dos comunicaciones, un pedido de autenticación de la estación conteniendo un ID, que básicamente es la MAC, y una respuesta del punto de acceso diciendo OK o fail. Esto es el famoso MAC filtering, el hecho de que yo pueda permitir una lista blanca o una lista negra, dependiendo cómo lo quieran implementar. Lo comúnmente es una lista blanca donde yo coloco las direcciones MAC address que voy a permitir que te conecten a la red y voy a dejar tácitamente implícito cualquier otra MAC que no esté en esa lista como vedada para que se pueda conectar a esa red, aunque claro está, lo puedo hacer al revés en el caso de que sea necesario. Este tipo de autenticación no es efectivo desde el punto de vista de seguridad. Si es una limitante más, es decir, si es un escollo más que un intruso tiene que superar, los problemas que puede acarrear el hecho de implementar OSA tienen que ver con cómo viaja el tráfico, que justamente tiene la condición para permitirme o no permitirme conectar una red inalámbrica. En el caso de que es una dirección MAC address, ustedes saben que la dirección MAC address permite identificar de manera unívoca a una placa de red, pero claramente saben que hoy hay herramientas muy simples que permiten clonar las direcciones MAC address o, como bien se dice en la jerga, spoofear las direcciones MAC address. ¿Qué podría hacer un intruso? Podría, desde el exterior de la red, sin obviamente haberse conectado, porque claramente su MAC no está validada, monitorear el tráfico, identificar a los clientes que ya se han conectado a ese punto de acceso, enviarle una señal de desautenticación, emulando obviamente al access point. Esos clientes que ya están conectados al punto de acceso se desconectarían por un breve periodo de tiempo y antes de que ese cliente se vuelva a conectar, el intruso se coloca la MAC address del cliente que desconectó y se conecta como si fuese ese cliente. A partir de ese momento ya ha superado ese escollo y obviamente permite evadir ese control. Por eso es que no debe ser esto tomado como un control, obviamente como ningún control de seguridad, como un control a prueba de balas, porque de hecho en seguridad ustedes saben, no hay absolutos, no hay balas de plata, no hay un único control que nos permita mitigar todas las vulnerabilidades hasta los niveles aceptables de una sola vez. El otro tipo de autenticación que tenemos es el Shared Key Authentication. En este caso ya es algo más asociado, primero y principal, entender que es complementario el OSA con el Shared Key Authentication. En este caso, el Shared Key Authentication se implementa a través de los mecanismos de una clave o algunas otras implementaciones un poco más corporativas donde pueden involucrarse certificados digitales, que dicho sea de paso, de todas las opciones es la mejor. Pero acá es donde entran a jugar los algoritmos criptográficos que yo voy a utilizar. Tenemos a WEP, Wired Equivalent Privacy, a WPA y a WPA2. Wired Equivalent Privacy fue el primer mecanismo de cifrado que se implementó sobre redes inalámbricas. Nació en el 99 y ya en el 2001 se le empezaron a encontrar algunas debilidades. Por lo tanto, en el año 2003 se reemplazó por WPA. Más allá de que todavía, por una cuestión de soporte de compatibilidad y compatibilidad con sistemas anteriores, todavía se siga visualizando. Es un mecanismo que hoy por hoy, bajo ningún punto de vista de la seguridad, se recomienda y ya se recomienda reemplazarlo por WPA, mejor dicho, sería por WPA2. ¿Cuál fue la debilidad que tenía este algoritmo? Primero y principal, nunca nació como algo permanente, nunca nació como algo que fue desarrollado para perpetuarse o para perdurar, sino que nació como un workaround a poder implementar algún mecanismo de seguridad que obviamente, como todo, al no haber sido pensado desde el ADN del protocolo, se pagaron las consecuencias y se implementó algo temporal, débil, que realmente no terminó sirviendo demasiado para mucho. Utilizaba un algoritmo que es RC4. En sí mismo el algoritmo de cifrado no tiene ninguna debilidad. Lo que acá tiene la debilidad es la forma en la que se terminó implementando el algoritmo RC4. ¿Por qué? Porque se creó lo que se conoce como
un vector de inicialización. Es decir, para poder de alguna forma utilizar un mecanismo de cifrado de bloques encadenados, se crea el bloque de inicialización para poder encadenarse con el primer bloque de texto cifrado, y ese bloque, o ese mejor dicho vector de inicialización, se genera de partes de la MAC address y de partes de la clave. Claro, cuando uno dice se genera de partes de la clave y encima viaja en texto plano, es ahí donde puede estar la debilidad. Pero ¿cuál fue el paliativo? Se dijo que durante mucho tiempo ese vector de inicialización siempre iba a ser lo suficientemente aleatorio como para que nunca nadie, por más que colecte muchos vectores de inicialización de texto plano que están compuestos por parte de la clave, pueda saber la clave. Y la realidad es que eso no fue así. Esos 24 bits que se utilizaran como vector de inicialización, cada determinada cantidad de tiempo repetirán variables que permitían hacer un ataque de frecuencia y por ende se terminaba sabiendo la clave. Tanto las implementaciones de 64 bits como de 128 bits, que si ustedes las miran, ¿sí? Y si hablamos de algoritmos simétricos, hoy no se recomienda la implementación de algoritmos simétricos superiores a inferiores a 128 bits. Y si prestaron atención a lo que dije, el vector de inicialización que tiene 24 bits va en texto plano, por lo tanto, la cantidad de bits reales eran 40 bits para la implementación de 64, porque 24 bits son del vector de inicialización, y 104 bits para la implementación de 128, porque esos 24 bits también son del vector de inicialización. Vuelvo a repetir, no es este el problema. Esto hubiese sido un problema, pero el problema más grande fue que el vector de inicialización no era lo suficientemente randómico, va en texto plano, está compuesto por partes de la clave, y obviamente lo que hace es que si uno colecta vectores de inicialización, pueda saber la clave. En los inicios, los ataques eran pasivos. Entonces, ¿qué hacían los intrusos? Colectaban vectores de inicialización a medida que estos se iban generando. Si la red no tenía mucho tráfico, y al ser requerido muchos vectores de inicialización, hablo de algunos miles, la red iba a ser lo suficientemente ineficiente desde el punto de vista del atacante y nunca iba a llegar a colectar la cantidad de vectores de inicialización que necesitaban el tiempo que tenía disponible conectado a esa red. Con el tiempo se fueron evolucionando los ataques y las herramientas y se permite hoy por hoy la inyección de tráfico. Entonces, con el solo hecho de colectar un vector, el atacante puede reinyectar ese tráfico múltiples veces y hacer que esos vectores se generen más rápido y pueda obtener el acceso a la clave más rápido. Hoy, en resumen, un algoritmo web no dura más de 10 minutos en el mejor de los casos, con una distancia de conexión y potencia del punto de acceso adecuada. Es por eso que desde ya no es recomendable la utilización de este algoritmo. WPA, esto sí, como les dije antes, dentro de lo que es el estándar 802.11i, en el 2007 se implementó y se generó a cada vector de inicialización una función de hash. Por lo tanto, más allá de que los vectores de inicialización puedan llegar a repetir alguna de sus caracteres, esa justamente falta de aleatoriedad que fue la que impactó sobre web, en este caso sobre cada vector se calcula una función de hash, por lo tanto esa función de hash va a ser siempre diferente, haciendo que el tipo de ataque que se utilizó en web ya no tenga mayor sentido. Y además mejoraron los algoritmos de cifrado, permitiendo utilizar tanto en WPA y en WPA2 mejores algoritmos que en el caso anterior. Por supuesto, en el caso de WPA2 se utiliza AES, lo que brinda por supuesto un algoritmo más robusto que si estaríamos utilizando solamente el protocolo WPA, donde a lo mejor podríamos utilizar el algoritmo TKIP. Tanto en lo que es WPA tenemos 1 como 2, tenemos combinaciones. La combinación personal típicamente me animo a decir que es en porcentaje la más implementada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el caso quizás más hogareño o small office, ¿sí? Como se le dice, Soho, en donde realmente lo que hay para poder conectarse que conocer es una clave precompartida. Lo que suele ocurrir en estos casos es que la clave es la débil, ¿sí? A lo mejor la clave no se cambia en el periodo que se tiene que cambiar, la conocen muchas más personas que las que realmente quizás deberían conocerlo, y esto claramente provoca un impacto bastante fuerte sobre la seguridad de la red. En el caso en que utilicemos WPA2 o WPA Enterprise, estaríamos haciendo una combinación de lo que es algo que sí ya conversamos, que tiene que ver con Radius, un mecanismo de centralización de autenticación e identificación de usuarios, y el protocolo WPA 802.1x, ¿sí? Que va a permitir la implementación de un control más fuerte a través del uso de certificados digitales.
En este caso, por ejemplo, tendría la ventaja de que el certificado digital y implementado tanto en el cliente como en el punto de acceso autenticarían a los elementos que se van a conectar a la red. Recuerdan, hace un ratito yo les comentaba de que alguien podía escuchar las direcciones MAC address, tanto la del access point como la del cliente, espufiarlas, hacerse pasar por el access point para desasociar un cliente, ¿sí? Tomar la MAC address del cliente para hacerse pasar por ese cliente. Bueno, esto no ocurriría en este entorno. ¿Por qué? Porque todo está autenticado a través de certificados digitales. Es decir, yo no podría hacerme pasar por el punto de acceso para desasociar un cliente porque no tengo la variable del certificado digital como intruso que sí tiene el punto de acceso. Por eso que siempre que puedan y que la funcionalidad lo amerite, es decir, el costo administrativo, el costo económico, ¿sí? Siempre guardando una relación costo-beneficio, este es el mecanismo que se debería utilizar para segurizar una red inalámbrica. Por supuesto, es más común de verlo en empresas y no tan común de verlo en redes hogareñas o en redes de pequeñas oficinas. Eso ha sido todo. Vamos a después volver sobre algunos de estos puntos para poder asociar algunos otros conceptos que vamos a ver en futuros dominios. Así que bueno, hasta luego.